Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Amén, y aplaudimos porque es fiesta. Bendito es el abacados. Bueno, voy a hablar primero de recta final 189. Hace tiempo venía yo diciendo, porque está escrito en las profecías, que Israel se quedaría solo. Y ya se quedó solo. Donald Trump ya le dijo, por así decirlo, para que se entienda, adiós. O sea, Dios se despidió de Israel. Perdió la guerra Estados Unidos, esa es la realidad, perdió la guerra, ¿de acuerdo? Entonces llegó el momento de lo que habíamos estado esperando. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, Israel se quedaría solo. Ahora, Donald Trump firmó un acuerdo con Irán, y es que Irán, pues, no podía ser destruido, porque va a aparecer en la batalla de Armagedón. En Ezequiel 38 y 39 está, ¿de acuerdo? Eso ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? Y además Irán es pura montaña, o sea, es muy difícil ese territorio para la guerra, aunque se tengan las armas más sofisticadas del mundo. Bueno, ahora, el hecho de que Israel ya esté solo, amado Sahim, eso acelera esto. Para algunos tal vez esto no tenga mucha importancia, digan, bueno, el Roy está diciendo que ya Israel se quedó solo, y sí, lo estamos viendo en las noticias. Donald Trump ya firmó con Irán la paz y ya se perdió la guerra, etcétera, etcétera. Pero es un paso importantísimo, hermanos, porque eso abre el camino, o sea, el camino está libre para los reyes del Oriente. Además, ya habíamos estudiado que el río Éufrates prácticamente ya está seco. Eso ocurrirá un poco más adelante, pero atención lo que voy a decir, no pasará mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un año y 2 meses? No falta mucho, hermanos. El año se va así, ¿verdad? Ahora, durante este año 2026 los sucesos se van a ir dando más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y bueno, pues el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, él culpa, por ejemplo, a Gantz y a Lapid, ¿sí? Que dice Netanyahu, ellos permitieron que Estados Unidos llegara a un acuerdo nuclear con Irán, y eso pone en peligro a Israel. Por otro lado, amado Sahim, la ONU, y lo digo abiertamente porque ellos lo dicen abiertamente en sus páginas web, la ONU ya dijo que viene otra pandemia. Entonces, todos los nuevecitos, todos, entréguense rápido a Yahshua Mashiach. ¿Qué estás esperando? ¿Estás viendo? Estamos viendo ante nuestros propios ojos cómo se cumplen las profecías. Y aquí no se dicen las cosas para asustar a la gente, sino para prevenirla. Dice Yahshua en Lucas 21 que se nos concede escapar de las cosas que vendrán. Recuerda que la asamblea, la Keilah, ya no estará aquí cuando empiecen a suceder las cosas más fuertes. Porque sí hay un Natsal, mal conocido como arrebatamiento, y no predijo yo arrebatamiento cristiano, recuerden, sino el Natsal bíblico, ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua Mashiach es el Señor, y como es el Señor hay que obedecerlo. Y Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Hebreos 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y con este tema que les voy a compartir hoy, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como algunos lo conocieron, van a ver que la obediencia es importantísima para la salvación. Porque no es una fe ciega, es una fe de acción. La palabra fe viene del hebreo emuná, que significa creer, confiar y obedecer. Ahí están las tres: creer, confiar y obedecer. Y mucha gente no confía en Yahweh, Yahshua, y no menos obedece. Entonces, estemos bien atentos de todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Vienen cosas muy fuertes y no quiero con esto aguarles, como se dice aquí en México, o sea, echarles a perder o ponerlos tristes en Shabbat. No, se trata de que alcemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Eso dice Yahshua Mashiach. Hasta aquí este comentario, y recta final 189 es un punto pequeño, pero es un punto muy grande de inflexión. Israel se quedó solo. Desde que empecé a ministrar Torah, sí, y desde mucho antes yo ya había ministrado que Israel llegaría un momento se quedaría solo, y que el imperio otomano iría tomando fuerza.
aquí esta administración. Shalom. Bienvenidos, amados, ahí. Bienvenidos para este tema muy especial del Ruach HaKodesh, Vamos a leer primero el Salmo 1 y arrancamos con el tema porque hay mucho que aprender. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? ¿Y cómo poder explicarlo? Porque Yahshua Mashiach dice que todo pecado será perdonado, menos las blasfemias contra el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Estoy hablando así, repito, por favor entiéndanme, ya los que tienen más tiempo, porque hay muchos nuevecitos. Y si hablamos puras palabras hebreas, no nos vamos a dar a entender. Vamos al Salmo 1, amados, todos contentos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y contentas, Ajayot, hermanas. Muy dichoso el varón que no anduvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Recuerdas lo del árbol de olivo? Más si los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la caída de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Omen, exaltemos al Eterno, porque Él vive, bendito es el Abacados. Hablar del Ruach HaKodesh, ya he dado varios temas sobre el Ruach HaKodesh, pero vamos a profundizar más, vamos a profundizar más. Bueno, el Ruach HaKodesh aparece desde Génesis. ¿Recuerdan la administración que di apenas en una recta final? Sí, aparece desde Génesis. En el verso 2 dice que el Espíritu de Yahweh sobrevolaba la tierra. Anoten ese verso. Nada más Génesis 1, verso 1 y 2, o sobre todo el verso 2. Ahora, el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, actuó en la creación del mundo, en la creación del ser humano por parte de Yahweh, el Elohim, el Dios, el Elohim de Israel. Y actuó también y sigue actuando en los profetas. Entonces actuó en la creación del ser humano porque el Eterno sopló, ¿sí? Y ese es el Ruach HaKodesh. ¿Qué hace el Ruach HaKodesh? Capacita a las personas para misiones especiales. Anoten eso, sí me gustaría que lo pusieran. Capacita a las personas, o a los creyentes más bien, para misiones especiales. Vamos al libro de Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, está con mayúscula, mi Ruach HaKodesh. ¿Sí? Dice Yahweh. Y haré que andéis en mis estatutos, vean mañana la Parashá Jucat, y guardéis mis preceptos, vean la Parashá Jucat mañana, 10 de la mañana, hora central de México, y los pongáis por obra, aleluya. Entonces Él capacita a las personas, ¿sí? A los creyentes, para misiones especiales. Bueno, vamos a Lucas, por favor, vamos a Lucas en el capítulo 1, vamos a ver varias citas bíblicas. Algunas solamente las voy a decir, ustedes las van a leer en casita y este Shabbat, ¿sí? Lucas 1, verso 35. Respondiendo el ángel, el malaj, que es mensajero, significa mensajero, le dijo: el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, le dijo a Miriam, y el poder del Todopoderoso cubrirá con su sombra, por lo cual también el Kadosh, ser que nacerá, será llamado hijo de Yahweh. Es decir, la palabra de Yahweh, el hijo de Yahweh. Está hablando de Yahshua Mashiach. Ahora vamos a Mateo 3:16. Vamos para allá. Mateo 3:16. Fíjense que cuando me invitaban a hacer campañas o cuando llegaba mucha gente al edificio que teníamos, estoy hablando del año 2009, 2008, 2009 y 2010. Bueno, siempre estuvo llegando muchas almas, ¿verdad? Gracias al Eterno.
llegaban cantidad de personas que tenían problemas con Shaidim, con demonios, con problemas de muchos tipos. Y quiero adelantarles algo, muchos me decían, he blasfemado contra el Espíritu de Dios, he blasfemado contra el Espíritu Santo. Ellos hablaban así. Sí, tendré salvación todavía, porque dice en la Biblia que todo pecado será perdonado menos de las blasfemias, las blasfemias contra el Ruach HaKodesh, o sea, contra el Espíritu Santo. Ellos decían así. Vamos a ver eso. Si tú has tenido eso, vas a ver cómo el día de hoy esta administración va a ser también de liberación. Va a haber una gran liberación, hermanos, de opresión y de sentimientos de culpa por algo que tú no has entendido, pero con mucho gusto el Ruach HaKodesh me mandó, el Yahshua Mesías me mandó que yo te lo explique. Vamos a aprender mucho, todos muy atentos todos. Bueno, decíamos entonces Mateo 3 en el verso 16. Y Yahshua, después que recibió el Tevilá es el bautismo, la inmersión en agua, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Ruach HaKodesh de Elohim que descendía como paloma. Nunca dice que era una paloma. Eso hay que quitárselo de la mente, ¿verdad? Y venía sobre él. Y ya después viene la voz de los cielos, ¿verdad? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, bendito es el abacados. Ahora sabemos que el Ruach HaKodesh es consolador, Él nos consuela, Él nos ayuda a orar cuando no sabemos o no podemos orar. Vamos a suponer que tenemos una pena muy grande, muchos hermanos han perdido seres queridos, un hijo, una hija, siendo creyentes, mesiánicos, ¿verdad? Han perdido porque así lo ha permitido el Eterno. Dice Isaías, espérese el justo, el profeta Isaías, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entonces muchas veces han muerto jovencitos y uno dice, bueno, pero ¿por qué mueren jovencitos? El Eterno sabe todo y tal vez, estoy diciendo tal vez, es muy probable pues que el Eterno viera que en su vida, si siguiera aquí en la tierra, después se convirtiera en un pecador terrible. Prefiere él llevárselo santo, salvo, y no que se pierda por la eternidad. Esa es una explicación para los que han perdido seres queridos, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos que es consolador. Una vez que Yahshua Mashiach ya no estuviera con los discípulos, vendría el Ruach HaKodesh. Entonces vamos a hacer esto, vamos al Evangelio para que se entienda el Brit Hadashah de Juan, en Juan 14, muy bien, Juan 14, en el verso 16 y 17, ¿sí? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Ruach HaKodesh de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros, o sea, está en nosotros. Sentimos la presencia del Ruach HaKodesh, de acuerdo en los santos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora vean el 26, el verso 26 de ese mismo capítulo, más el Consolador, el Ruach HaKodesh, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dentro de poco les voy a dar varios temas. El que quisiera estar aquí todos los días para poder ministrarles, eso le decía yo al amado Roy Luis hace ratito, quisiera estar todos los días para estarles ministrando, pero bueno, no se puede ni se debe también, no se debe agotar la voz en mi caso. Bueno, ahora, estuvo presente el Ruach HaKodesh en el nacimiento, por así decirlo, de la Keilah. Tras la resurrección y ascensión de Yahshua Mashiach, nuestro gran Señor, vino el Ruach HaKodesh y descendió con poder. Recuerda, es un poder infinito. Y descendió con ese poder sobre los creyentes que estaban reunidos, los 120. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Lo van a leer otra vez, ¿sí? Entonces, es el hecho de que el Ruach HaKodesh haya bajado y haya tocado a los 120 reunidos, marcó, fíjense muy bien lo que voy a decir y anótenlo, hermanos, por favor,
marcó un antes y un después en la Biblia. Marcó un antes y un después en todo lo que está escrito en la Biblia. Así anótelo. Ahora, en Hechos 1:8, está la última promesa antes de que Yahshua ascendiera a los cielos. No se vayan de Jerusalén, quédense, porque vendrá, serán revestidos del poder de lo alto. Sí, lo van a leer también. Sí, y me seréis testigos. Es que uno no puede ser testigo si no tiene uno el Ruach HaKodesh. Sí, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bendito es el abacados. Entonces, la fiesta de Shavuot que acabamos de celebrar hace un mes y medio más o menos, sí, más o menos, es el día de la fiesta de las semanas. Shavuot quiere decir semana, Shavuot, quiere decir semanas. Entonces, en esa fiesta, mal traducido como Pentecostés, es cuando bajó, y vuelvo a repetir, marcó un antes y un después en toda la Biblia. La Torah es importante, claro, sí, porque la dio el mismo Ruach HaKodesh de Yahweh. Entonces, la obra, vamos a ver ahora, sí, la obra del Ruach HaKodesh en el creyente, En Gálatas 5, versos 22 y 23, nada más anoten la cita, ustedes van a encontrar amor, gozo, paz, templanza, benignidad, etcétera, 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 dominio propio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace el Ruach HaKodesh, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Todos lo van a leer, los que ya se lo saben de memoria, con eso está suficiente, pero de todas maneras leanlo. Entonces, el Ruach HaKodesh, eso es lo que hace en la vida de un creyente. Ahora, mente de nosotros. Vamos a ponerlo como mente, pero es realmente nuestro espíritu, ¿sí? Interactúa con la mente de nosotros. ¿Por qué digo en la mente? Bueno, porque en la mente es donde vienen los avisos de parte del Ruach HaKodesh. Las profecías son los avisos. El aviso de un peligro inminente, el aviso de que todo va a ir muy bien y que hay que aprovechar esa recta de paz, de shalom, para llevar más almas a los pies de Yahshua Mashiach. Pero ¿cómo es que interactúa? Y de eso ya hablé en varios temas pasados. Interactúa en las emociones de nosotros y el carácter de las personas en el día a día. O sea, a diario está interactuando el Ruach HaKodesh. Si tú no oras, de todas maneras el Ruach HaKodesh, pero lo correcto es orar, si no, entonces qué comunión, ¿verdad? ¿Sí? Pero aunque te olvides, te va en esa interacción, ¿sí? Con tu mente, con tu espíritu, te va a decir el Ruach HaKodesh, no has orado, te lo va a recordar. Él os guiará a toda verdad, lo acabamos de leer. Ahora, vamos a Romanos, por favor, porque cuando estamos débiles es cuando más fuertes estamos. Eso dice Rab Shaul, llamado Pablo, el apóstol. Pero ahorita quiero enseñarles también, lo que está en la Biblia, Romanos 15, verso 13. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Romanos 15, a ver, vamos a Romanos 15, verso 13. Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz. Aquí ya nada más están gozo y paz. Y quiero que sepan una cosa, hermanos. Yo no le puse el nombre a la Keila, aunque ya nada más es virtual. ¿Sí? Sino que el mismo Eterno le puso el nombre de gozo y paz. ¿De acuerdo? En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. Entonces, nada de que Yahshua está tardando. No, Él viene exacto. Y no falta mucho tiempo. Recuerden lo que les acabo de ministrar en Recta Final 189. Israel ya se quedó solo. Ojo con eso. Muchos como que no digo de ustedes, pero a lo mejor la gente ni se da cuenta, pues no guarda Torah. Pero a lo mejor algunos de ustedes, yo diría que algunos varios, bueno, usted se quedó solo. No, hombre, eso ya abre las puertas a los reyes del oriente, como lo acabo de mencionar. Bueno, entonces, nos da gozo, nos da paz, ¿sí? Y nos aumenta, abundéis, estemos llenos, rebosantes de esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. Permítame tomar un poco de agua.
Bueno, ahora permítanme llevarlos a Romanos, atrasito, Romanos 8. Vamos a Romanos 8, verso 20. Bueno, lo voy a dejar para otra administración esta cita. 8, sí, para no hacerlos confusión. Miren, en el verso 12, por ejemplo, de Romanos 8, de Romanos 7, perdón, Romanos 7, verso 12. De manera que la ley, la Torah, aquí está hablando de Torah, a la verdad es santa, kadosh, y el mandamiento santo, justo y bueno, quiere decir perfecto. Entonces la Torah no ha pasado, sigue siendo. Pero vamos a ir a Romanos 8, verso 26. Y de igual manera el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruach HaKodesh mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto no es don de lenguas. A veces empieza uno a gemir. El Ruach HaKodesh que me está ayudando a orar. Tremendo. Hay que vivir esas experiencias. Hay que salirse de esta esfera. No estoy hablando nada de Cábala. No, hay que salirse de la tridimensional, ¿no? No me refiero a viajes astrales y eso no. Hay que probar todo eso. Entonces habla con un poquito de experiencia. Entonces, por así decirlo, haciendo un resumen, el Ruach HaKodesh da poder, esperanza, consuelo, guía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden poner como punto número 1, la fuente de la esperanza, mucha atención, no es una esperanza basada en que las circunstancias sean perfectas, sino en una certeza interna que el Ruach HaKodesh sostiene. ¿Explico? Porque para algunos, si todo va bien, si está bien la salud, en la economía, pues dejan de orar y se olvidan del Todopoderoso, ¿no? Cosa que no es correcta. No es una esperanza basada en que las circunstancias sean perfectas. La esperanza debe de estar, aún así pase una tribulación, algún sufrimiento. Entonces es una certeza interna que tenemos que el Ruach HaKodesh sostiene. Es decir, en pocas palabras, nos sostiene el Ruach HaKodesh. De hecho, si el espíritu, el soplo de vida se va, es ahí cuando morimos, cuando muere la gente. Número 2, el llenado, ya lo vimos en Romanos, el llenado de gozo y paz. No me estoy refiriendo a la Keilah, me estoy refiriendo a lo que dice la Biblia. El llenado de gozo y paz son las dos primeras manifestaciones del fruto del Ruach HaKodesh en el día a día. A pesar de cómo nos sintamos. A veces nos sentimos, como decimos aquí, de la patada, ¿verdad? Nos sentimos mal por alguna enfermedad, o nos hicieron algo, nos traicionaron, etc. Pero en sí el gozo y la paz que tenemos no se nos va. No se nos va. Son las dos primeras manifestaciones, por eso Pablo lo puso aparte. ¿Sí? Está lógico, en Gálatas está amor, dominio propio, gozo, paz, dominio propio, templanza, benignidad, etc. Pero ya vimos que está aparte gozo y paz, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, 3. El motor es el poder divino. Pónganlo así para entenderlo mejor. El motor es el poder divino. Y eso nos recuerda que vivir con fe y mantener la calma, si vivimos con fe, entonces mantenemos la calma en tiempos difíciles. Y no depende de nuestras propias fuerzas, que son limitadísimas, hermanos, hermanas, sino del poder activo de Yahshua Mashiach operando en nosotros a través de su bendito Ruach HaKodesh. Voy a volver a repetir eso, porque es el motor que nos impulsa, es el motor, es el motor del poder divino. Entonces nos recuerda el Espíritu de Yahweh que vivir
con fe y mantener la calma, no en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación, y más ahora que van a arreciar las cosas en este 2026. Estamos transmitiendo en vivo, hoy es día viernes 19 de junio del año 2026, 6:30 de la tarde, hora central de México. Entonces el motor es el poder divino, ¿verdad? Nos recuerda que vivir con fe y mantener la calma en tiempos difíciles, pero eso no depende de nuestras fuerzas, hermanos. No es que digamos, soy muy valiente o tengo mucha fuerza de voluntad, vamos a hablar de eso después. Es el poder activo de Yahshua Mashiach operando a través de su bendito Ruach HaKodesh en nosotros. Hace mucho tiempo grabé los dones del Ruach HaKodesh, queda de tarea. Y me da mucho gusto que estén cumpliendo con las tareas, porque me van mandando sus comentarios, eso es muy bonito. Entonces vean los dones del Ruach HaKodesh. Eso está en 1 Corintios 12. Sabiduría, cómo hacer las cosas. Ese es el primer don, cómo hacer las cosas, no hacer las cosas a la carrera o ahí se va, no, cómo hacer. Sí, cuando dice palabra de conocimiento, son los sueños, visiones y revelaciones. Son tres cosas diferentes, pero vean ese tema de los dones del Ruach HaKodesh. Roín lo dejo como tarea para que lo den a su Keilah, díganle y hagan un examen. ¿Sí? ¿De acuerdo, por favor? ¿Sí? Entonces, sabiduría, conocimiento, sueños, visión, revelaciones. Sabiduría, conocimiento, fe. Y luego después vienen los dones ya especiales, sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, milagros, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué significa Ruach? R-U-A-J. Ruach significa viento, aliento, soplo. Ya les recuerdo que cuando di profundidades del reino de Dios, frío y otro caliente. ¿Sí? Ha-Kodesh. Ruach Ha-Kodesh. ¿Sí? El artículo Ha en hebreo, ¿sí? Combinado con Kodesh, significa santidad. Pero fíjense bien lo que significa santidad separado de lo sagrado. O sea, es lo más sagrado que hay. Por eso todo pecado es perdonado menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Entonces el artículo Ha, ya vimos Ruach, soplo, ¿verdad? Aliento, ¿sí? Bueno, Ha, el artículo Ha, ¿sí? Combinado con Kodesh, quiere decir santidad separado de lo sagrado. O sea, es lo más puro que puede haber. Es como si dijéramos doblemente sagrado o infinitamente sagrado, es lo más correcto. Vamos al Salmo 51. Vamos, y es hermoso tener el Ruach HaKodesh sellados para la salvación y estar bautizado en el poder del Ruach HaKodesh. ¿De acuerdo? Sí, no estoy hablando nada más de mí, no. Muchos recibieron el Tevilá, sí, del Ruach HaKodesh. Por eso, cuando yo doy una indicación de algo que me revela Yahshua, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, la Keilah local, al menos estoy hablando de la Keilah local con la que tengo contacto pues prácticamente diario, no dice, pero ¿cómo? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué allá? Porque no porque saben que está bien, no porque yo se los diga, sino porque como tienen el Espíritu de Yahweh, están bautizados, entienden que es correcto hacer ciertos cambios. Aleluya, como lo del pan. Aleluya, para que se entienda claro. Salmo 51, verso 11. Y nadie chista, y nadie, ¿pero qué? No, nada. No, porque tienen el Ruach HaKodesh. Entonces, bendiciones a todos los que sintieron esa shalom de inmediato. El que no, pregunte si está bautizado en el Ruach HaKodesh, no creo. Pídale que lo bautice. Eso lo dice Yahshua Mashiach. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, si siendo malos, dará un escorpión por un huevo? Es que allá los alacranes en Israel, sí, al menos en esa época, registrados en la historia, sí, Flavio Josefo también habló de ello, eran como un huevo. O sea, la barriga, la panza del alacrán, del escorpión. Tremendo, ¿no? Por eso hace la comparación ya eso con un huevo. Dirían, ¿qué tiene que ver un huevo con un escorpión, verdad? Bueno. Y entonces Salmo 51, verso 11.
no me echéis de delante de ti, no me quites de mí tu Kadosh espíritu, tu Ruach HaKodesh. Fíjense muy bien en esto. El rey David, atención a lo que voy a decir, no tenía miedo de perder su trono y de que el Eterno pusiera otro rey, como lo hizo con Shaul, sino de perder su guía. Falló, pecó. Nosotros estamos juzgando. Aquí en el Salmo dice, cuando después de que se llegó a Betsabé y vino Natán el profeta. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, a ver, no tenía tanto miedo de perder su trono, no tenía miedo de perder el trono, sino de perder el Ruach HaKodesh. Recuerden que todavía no había el bautismo del Ruach HaKodesh. Eso sucedió cuando Yahshua resucitó y ascendió y está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y de ahí en adelante, cada vez que un K2 como Pablo imponía las manos, venía el Ruach HaKodesh. Pero si tú se lo pides, tú estás muy lejos, pídele que te bauticen en el Ruach HaKodesh. Bueno, entonces no tenía tanto miedo de perder su trono, repito por tercera vez, sino de perder el Ruach HaKodesh, de perder su guía, de perder el aliento sagrado de lo que lo mantenía conectado a la pureza. Yo no quiero perder. Estoy seguro que ustedes tampoco. No queremos perder, hermanos preciosos en el eterno Yahshua, el aliento sagrado de lo que Yahweh mandó, Yahshua mandó, ¿verdad? Y nos mantiene conectados a la pureza, porque ya dije que el artículo Kodesh, entonces ya combinado, es separado de lo sagrado, de lo más puro que pueda haber, Ruach Kodesh. Ni siquiera el templo. Recuerden que es el mismo Elohim. Ahora, vamos al libro del profeta Isaías, en Isaías 63. Vamos para allá. Muy bien, Isaías 63, verso 10. Mas ellos, ya lo tienen, Isaías 62, verso 63, verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Kadosh espíritu, fíjense, el Ruach HaKodesh, por lo cual se les volvió enemigo. Y ustedes vean de qué se trata aquí. Lean esos capítulos anteriores y posteriores para entender. Pero imagínense que se ha quitado el Ruach HaKodesh de la vida de uno. Estaría uno perdido porque no teníamos conexión con Yahshua. Se pierde. Es como, perdónenme la expresión, es como cortar el cable. No permitas eso. Cada vez que alguien es rebelde, contrista el espíritu de Yahweh y entonces pierde toda conexión. Ahora, en el verso 11, pero se acordó de los días antiguos de Moshe, de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Kadosh espíritu? Tremendo. No había bautismo todavía. En el caso de Moisés, él recibió una porción especial del Ruach HaKodesh, subrayan el 11, ¿sí? Y de esa porción que tenía Moisés, él no perdió nada y repartió a 70, prácticamente 72. Entonces el Ruach HaKodesh guió al pueblo de Israel en el desierto. Él era la columna de fuego. No crees que un fuego normal, no, el mismo espíritu, el fuego del Ruach HaKodesh los guió por el desierto, guiándolos, como decía yo, ¿verdad? Pero también entristeciéndose el Ruach HaKodesh cuando el pueblo decidía rebelarse. De eso está hablando Isaías el profeta. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces no hagamos, yo ni de chiste quiero hacer que el Ruach HaKodesh se contrista. Yo quiero que esté siempre, por así decirlo, ¿verdad? Contento. En Isaías capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él el Ruach HaKodesh de Yahweh.
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Las 7 manifestaciones del Ruach HaKodesh. El número 7, el número de perfección. Bueno, entonces, el espíritu del Adón, del Señor, el Ruach HaKodesh, no es algo estático, hermanos. Tampoco es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. No, porque no es así. Es un soplo separado de lo sagrado. ¿Cómo hacer una fuerza? Bueno, que hay fuerza en él, sí, lógico, hay poder más bien, pero fuerza así como tal, no es algo estático. Es el aliento de Yahweh en constante movimiento, por así decirlo, vivo y activo de Yahweh, quien es Yahshua, en el mundo, en nosotros, pues. Pero todavía está convenciendo al mundo de pecado, pero ya va a ser quitado. Y esto va a ser un caos. Vamos a la carta a los Efesios, por favor. Vamos a la carta a los Efesios. Bendito es el Abacados. Efesios, capítulo 4. Bueno, muy bien. El verso 30, aquí dice, bueno, en el verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, Yahshua se le reprenda a Satán, sus ángeles y todos seguidores. Ahora vamos a ver el verso 29, 30, 31 y 32. Ponle así. Número 1, lo que se debe dejar. Número 2, el mandamiento. Número 3, lo que apaga el Ruach HaKodesh. Número 4, la actitud correcta. Vamos a ver. Aquí están. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es lo que se debe dejar, las palabras corrompidas. El número 1. ¿Cuál es el mandamiento? Verso 30. Y no contristéis el Ruach HaKodesh de lo bien en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí no está hablando del bautismo, está hablando de ser sellados. Sí, ese es el mandamiento. Lo que apaga el Ruach HaKodesh. El verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Ojo con eso, hermanas. Estoy hablando a nivel general. Y maledicencia y toda malicia. Porque ministrando así la Keilah a nivel mundial, yo todavía grito en la casa. No, pues, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? Aquí está. Entonces, eso es lo que apaga el Ruach HaKodesh, por eso no puedes avanzar. Yo quiero que avance. El Ruach HaKodesh ya solamente quiere que avances. La actitud correcta, ¿cuál es? El 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Yahshua HaMashiach. Aleluya, Él nos perdonó. ¿Cómo nos vamos a perdonar? Si no perdonamos, no seremos perdonados. Ahora, un resumen de esto. Malas actitudes. Torcer la boca, no estar de acuerdo. Malas actitudes. Las palabras hirientes hacia otra persona y la falta de perdón entristecen al Ruach HaKodesh que habita en los creyentes. No estoy diciendo en los incrédulos, sino que habita en los creyentes. Aquí Pablo no está hablando de incrédulos, está hablando de lo que quiera que sea. Las palabras hirientes y la falta de perdón, eso entristece al Ruach HaKodesh que habita en los creyentes en Yahshua Mesías y guardadores de Torah. Ahora, vamos al punto central para que sean libres muchos hoy. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Vamos a Mateo 12, por favor. Y vamos a ver el verso 22.
Ya tienen Mateo 12, verso 22. ¿De acuerdo? Mateo 12, verso 22. Vamos a leer. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Yahshua Mashiach la reprenda. Sabiendo Yahshua, fíjense, sabiendo Yahshua los pensamientos, ¿qué dice la Biblia en Isaías? Que solamente el Todopoderoso puede ver los pensamientos, puede saber los pensamientos. Sabiendo Yahshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, como si contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, fíjense muy bien, aquí hay algo, todo es clave. Pero si yo, por el Ruach HaKodesh de Yahweh, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Ni siquiera tú y yo podíamos echar fuera demonios si no fuera por el poder del Ruach HaKodesh. No es nuestro poder, es en el nombre de Yahshua HaMashiach y por su poder. ¿Y dónde está su poder? El Ruach HaKodesh. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Eso lo ministra de liberación y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Eso refiere que si hay muchos demonios, uno primero tiene que atar. No es clase de liberación, vean el curso de liberación, pero hay que atar el hombre fuerte. Hay un demonio más fuerte que otros, son por jerarquías, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Una vez atado el hombre fuerte, entonces ya va uno sacando a los demás, y después sale el hombre fuerte, el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, y por el poder de el Ruach HaKodesh. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no les será perdonada. Y eso está también en Marcos 3, verso 28 y 29, y en Lucas 12, verso 10. Bueno, cuando Yahweh en carne, ¿quién es Yahweh en carne? Yahshua HaMashiach, ¿sí? Pronunció estas palabras de que de todo pecado será perdonado, el verso 31, menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Hay que ver todo el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Yahweh en carne, o sea, me gusta hablar así porque más hermanos van creyendo que Yahshua es Yahweh. No hay tres dioses. Cuando Yahweh en carne, Yahshua Mashiach, pronunció estas palabras, acababa de librar, o de liberar más bien, a un hombre ciego y mudo, que estaba endemoniado. Entonces los fariseos, al ver el milagro era innegable, lo habían visto. No solamente ellos, sino el pueblo que estaba ahí reunido, parte del pueblo. El milagro era innegable. No pudieron negar el hecho los fariseos, pero decidieron, fíjense muy bien cuál es el pecado, retorcer el origen del poder. O sea, ese es el pecado. No pudieron negar el milagro, pero decidieron retorcer el origen del poder. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, a ver, no negaron el milagro, pero se decidieron retorcer el origen del poder. Dijeron, este hombre no echa fuera demonios sino por el poder de Belcebú. Terribles gentes. La blasfemia consistió en atribuirle al diablo la obra evidente y perfecta del Ruach HaKodesh. Porque aquí dice Yahshua Mashiach, pero si yo por el poder del Ruach HaKodesh, 28. Ese es el pecado de blasfemia.
No si has tenido malos pensamientos, o si inclusive has tenido malos pensamientos contra el Ruach HaKodesh. Recuerda que es lo más sagrado de lo sagrado. Entonces la blasfemia consistió en atribuirle al diablo la obra evidente y perfecta del Ruach HaKodesh. No fue un acto impulsivo de los fariseos, fue una postura deliberada, consciente, maliciosa, de rechazar la luz de Yahshua Mashiach. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ese es el pecado, hermanos. El rol del Ruach HaKodesh es convencer al mundo de pecado. Anoten eso porque quiero explicarles algo. El Ruach HaKodesh, o sea, el rol, o sea, el trabajo del Ruach HaKodesh, la obra del Ruach HaKodesh es convencer al mundo de pecado, guiar a la verdad, ¿de acuerdo? Y llevar a la persona al arrepentimiento. Esa es la obra del Ruach HaKodesh. Rechazar la obra del Ruach HaKodesh etiqueta su obra como satánica. Rechazar la obra del Ruach HaKodesh. Te voy a poner un ejemplo. Que venimos del mono. No, pues quién sabe quién venga del mono. Yo no vengo del mono. La teoría de Darwin, etcétera, etcétera. El Big Bang. No, rechazar la obra del Ruach HaKodesh etiqueta su obra como satánica. ¿Te acuerdas de que hubo una época, hijo, y cómo me atacaron, pero al final muchos dijeron, ah, pues sí, cierto? ¿Te acuerdas de esa época de que la Tierra era plana? Plana tienen las narices. Qué terrible, o sea. Y que la Tierra era plana. ¿Sí se acuerdan de esa época? Estuvo terrible. Gente de Jacodes. Y la Isaías se está riendo. Sí, porque hay narices muy planitas, ¿verdad? Más planas, no se puede. Bueno. Ahora quedó claro, ¿verdad? Bueno, entonces, por así es que la Tierra es... Yahweh está sentado sobre el círculo de la Tierra, dice el profeta Isaías. Y yo di un tema sobre la Tierra plana, no me acuerdo cómo le titulamos, Roy Luis, pero ahí está, búsquenlo. ¿Es la Tierra plana? Era cuando había una efervescencia de la Tierra. ¿Cómo el diablo mete ideas y ¡pum! Va de manada? Qué increíble, ¿no? Entonces, a ver, por así decirlo, la persona que niega la obra del Ruach HaKodesh pierde la oportunidad de que el Ruach HaKodesh lo lleve a arrepentirse. La persona pierde la oportunidad de que el Ruach HaKodesh lo lleve a arrepentirse, porque esa es la obra del Ruach HaKodesh. Convencer al mundo de pecado, llevar a la persona al arrepentimiento, que crea en Yeshua Mashiach, que acepte su sacrificio único perfecto en el madero, en la cruz, que su sangre bendita, la sangre de Yahshua, perfecta, divina, lo cubre de todo pecado. Entonces, sin arrepentimiento no hay perdón. Ahora, Yahweh perdona a través de la fe que se tenga en Él y del arrepentimiento. ¿Y quién lleva el arrepentimiento? ¿Y quién le da la fe? El Ruach HaKodesh. El pecado imperdonable se da por un endurecimiento continuo y permanente y definitivo del corazón contra Yahweh. Voy a volver a repetir, el pecado imperdonable se da por un endurecimiento continuo del corazón y definitivo contra Yahweh. Ahora mucha atención, pongan atención todos, por nadie se te despiértate, eso, que ya te estabas cabeceando. Muy bien. Muchos se me acercan, ya no tanto ahora, pues ya no, pero sí hay mucha interacción por medio de WhatsApp o videollamadas, pero más sobre WhatsApp. Oiga, Roy, yo pequé y ese blasfemia contra el Roy. ¿Qué pecado hiciste? No voy a decir nombres jamás. No, pues es que yo adulteré y etcétera. No, eso no es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh. El adulterio sí es pecado. Tienes que arrepentirte.
Tienes que pedirle perdón a Yahweh y a tu esposa. Y si quieres salvarte, tú dices. Entonces, no por eso vayan a adulterar. Y si te agarra la muerte ahí, como dijo Yahshua HaMashiach en una parábola, tiraré mis graneros, los haré más grandes. Necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Esa noche murió. Entonces muchos se acercan y me dicen, es que yo pensé esto o esto, y me dicen, ¿habré cometido pecado contra el Ruach HaKodesh? Ahora, mucha atención, mucha atención. Si alguien siente temor de haber cometido ese pecado, anótelo. Si alguien siente temor de haber cometido ese pecado, es la prueba más convincente o más viviente de que no lo ha cometido. Si alguien piensa, ay, es que yo blasfemé, etc., ¿quién te está llevando al arrepentimiento? Porque el pecado contra el Ruach HaKodesh no es perdonado. Entonces se aleja el Ruach HaKodesh y perdición total. Si alguien, a ver, voy a repetir como lo anoté aquí para que lo anote. Si alguien siente temor de haber cometido ese pecado, de una blasfemia contra el Ruach HaKodesh, es la prueba más convincente, más viviente de que no lo ha cometido, que no ha cometido ese pecado. Te puedes quedar tranquilo. Ahora respira tranquilo, tranquila. El hecho de sentir preocupación, culpa o el deseo de estar bien con Yahweh demuestra que el Ruach HaKodesh todavía está actuando en el corazón de esa persona. Aleluya. El que ha caído en blasfemia contra el Ruach HaKodesh tiene el corazón tan ciego y cauterizado que no le importa absolutamente nada el perdón de Yahweh. Los satanistas, los que ya de plano se han perdido, ¿no? Entonces estas personas no sienten ni culpa ni nada, no sienten culpa alguna. Viven en una apatía total. Es más, viven en un odio contra nuestro gran amor, Yahshua HaMashiach. Odian todo lo que sea Kadosh, santo. Odian todo lo que sea divino. Eso es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, en pecados, si ya estás en pecados, da marcha atrás y pide perdón antes de que caigas en la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, porque ahí ya no tendrías perdón. Blasfemia quiere decir endurecer el corazón hasta el punto de no querer volver jamás, pero por voluntad propia. Blasfemia quiere decir endurecer el corazón hasta el punto de no querer volver jamás. Dice, yo no quiero volver jamás. Miles. En Romanos 1:28, no vayan para allá, habla sobre las mentes reprobadas. Vean los versos anteriores. Mentes reprobadas, ya. Ahora vamos a Romanos y finalizo. Vamos a Romanos. Ocho, 11. Y aquí viene algo impactante. Ya lo habíamos leído, ya lo habías leído, sí, ya lo sabes. Y si el Ruach HaKodesh de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Yahshua, a Mashiach, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach HaKodesh que mora en vosotros. Aleluya. No quiere decir, explico esto, no quiere decir que muera una persona y el cadáver ahí permanece el Ruach HaKodesh, no, permanece en el alma. El alma ya está en el cielo. Y después cuando sea el Natsal, vendrá por el cuerpo
Yahshua lo transforma a un cuerpo inmortal, perfecto, porque tiene que tener un cuerpo. Las almas no son cuerpo, no son espíritu. Yahshua lo dijo: mira tú más mis manos. Un espíritu no tiene manos, ese espíritu no tiene cuerpo. Entonces, el Ruach HaKodesh va a ser el que va a ser, vale la redundancia, subrayan, el Natsal. El Natsal. Pero recuerda, es el mismo Elohim, no hay tres dioses. Bendito es Yahshua Mashiach, exaltemos al Eterno, hermano. Aleluya. Es lo que yo les quería compartir, aparte de otras pláticas que llevo sobre el Ruach HaKodesh. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Toda la valla son los por tu luz para hacer luz para los demás. Amén, amén. Aleluya. Vamos a dar gracias, hermanos. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá por tu bendito Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Abba, porque sin tu poder no podemos hacer nada. Sin ti no podemos hacer nada. Juan 15:5. Toda la valla son nuestro Mesías, amén, amén. Exaltemos al Eterno porque Él vive y su Ruach HaKodesh nos